Esta es la historia de una mujer que, desesperada por ser madre, acudió a la santería e hizo un pacto con el diablo. Y si ya estás listo, comencemos. Aquella mujer, con la necesidad de ser madre y con los pensamientos que le daban vuelta en la cabeza, recordaba las palabras de sus amigas en adolescencia, qué nombre le pondrían a sus bebés. Aquella necesidad parecía que la traían a sangre, como por herencia. Pero finalmente, en la adultez, llegó un hombre a su vida con quien se casó y dijo: voy a procrear una familia. Y se hacían ilusiones cuando se juntaron. Pintaban su cuarto de rosa o de azul, porque no sabían qué bebé iba a ser, hembra o varón. Estaban muy emocionados. Y así pasaron los meses y no podían procrear un hijo. Visitaban a los doctores, hacían experimentos y no daba resultado nada. Los doctores, algunos daban esperanza y otros decían que el daño era irreversible, que ella no podía ser madre. Se llenaba de sentimiento y de coraje al saber de que lo que más anhelaba en la vida no lo iba a poder tener. Y finalmente, después de tantos intentos fallidos, aquel hombre cerró la puerta con maleta y se marchó, dejándola en un mar de llanto, consumiéndola en aquella soledad que la devoraba día a día. Se acostaba en aquella cama a solas, con la almohada empapada en lágrimas. Lloraba amargamente aquella mujer, pero en medio del dolor se acordó de un nombre: Miranda, una vieja amiga que practicaba la santería, y buscó en un directorio su nombre y decidió llamarle. Aquella amiga tenía una tienda esotérica y cuando llegó a visitarla, Miranda estaba del otro lado del mostrador. La miraba de pie a cabeza. No parpadeaba. Aquella mujer se miraba más envejecida, con el moño amarrado y con un peine cruzado en el moño. La mujer le contó todo: los intentos fallidos, el esposo que la había abandonado. Miranda se cruzó de brazos y le dijo: lo que pides se puede, pero recuerda, el diablo cobra. Aquella mujer, lejos de sentirse asustada, se sentía contenta porque por primera vez alguien le ofrecía una alternativa y estaba dispuesta a aceptarlo y no le importaba nada. Así que finalmente Miranda aceptó hacer el trabajo y después, pasados 7 días, la citó, la preparó y le dijo: ¿estás segura de lo que quieres? Ella dijo: estoy más que segura. Había un círculo con una tiza blanca en el piso, con un montón de velas prendidas y una mesa improvisada que estaba con un cuchillo. Aquella mujer dio un paso adentro del círculo y se sentó con las manos cruzadas. Miranda, del otro lado del círculo, rezaba palabras y oraciones, y de repente aquellas velas empezaron a parpadear, y Miranda, del otro lado del círculo, con palabras que solo ella entendía,
Y en medio de eso se despide un olor a putrefacto y un aire que se azota en medio del cuarto donde estaban, y escucha una voz y le dice: ¿Quieres un hijo? Yo te lo voy a dar, con una voz cavernosa. Te lo voy a dar fuerte y sano. Y finalmente, aquella mujer estaba emocionada porque pasado 4 días ya sentía las primeras pataditas en el estómago. Aquella mujer estaba muy contenta porque finalmente estaba embarazada. Pero algo en el fondo, muy en el fondo, ella sabía que ese hijo venía envuelto en sombras, con un comportamiento diabólico probablemente. Los primeros días de embarazo fue el terror de ella. Eran unos dolores intensos que la hacían llorar como nunca. Aquella mujer se revolcaba en la cama del dolor, y aquellas noches eran intensas durante el embarazo. Y no solo el dolor, sino que también empezó a ver sombras en las paredes que aparecían y desaparecían. Hasta que llegó el día del parto, aquella mujer daba unos gritos desgarradores en el hospital, que parecía que todo el hospital escuchaba que una mujer estaba dando a luz. Cuando llegó a casa, aquel niño tenía la piel blanca y fría. Con su manita se aferraba a los dedos de su madre y lo hacía con mucha fuerza, pero muchísima fuerza, hasta dejar el dedo de su madre morado. Ella sabía que algo no estaba bien, y así creció. Y cuando finalmente fue a la escuela, empezaron a llegar los problemas en la escuela. El comportamiento del niño era aislado, no platicaba con los demás niños, se alejaba y les pegaba. Y vinieron las primeras quejas. Los padres de familia de los demás niños le decían: no te juntes con él, ese niño es extraño. Y aquella madre un día le revisó las cosas al niño y se dio cuenta que en medio de sus libros traía aves muertas para su casa. La madre lo amaba en el fondo, pero sabía que algo no estaba bien con su hijo. Con la llegada de la adolescencia, lejos de aliviarse, se intensificaron los problemas. Aquel hijo no quería salir del cuarto, se mantenía encerrado, ponía velas y levitaba en su cuarto. La madre, en una desesperación, lo encontró hablando con alguien, con una voz que no parecía de su hijo. Parecía que esa voz era muy gruesa, parecía que hablaba con alguien en el cuarto. Su madre le hablaba, su hijo no respondía, estaba con los ojos en blanco, levitando, y finalmente, cuando estaba levitando en los ojos en blancos, cayó de golpe al piso y tomó unas tijeras y se las clavó en el brazo a su mamá. La mujer pegó unos gritos desgarradores y salió corriendo de su casa con el vecino. Cuando llegó con el vecino, le llamaron a la policía. Dijo que su hijo intentaba matarla. Cuando llegó la policía, no encontraron a su hijo. La mujer pasó la noche allí en casa de los vecinos, pero no podía llegar a su casa porque sabía que su hijo ya no era su hijo. Sabía que había abierto una puerta y era irreversible. Se cambió de ciudad en ciudad, pero cuando iba a dormir a su cama, sentía por las noches que alguien se acostaba con ella. Aquella mujer, en el desespero, optó por quitarse la vida. Esto ha sido todo por hoy.